Vamos con la doctora Leticia Calderón Chelius. Gracias, doctora, por su paciencia. Le mando un abrazo. ¿Cómo está? Muy bien, Vicente. Encantada de escucharlos. Oiga, pues la derecha salió a marchar el domingo y la pregunta del millón, ¿qué tan importante es esta marcha? ¿Qué significado tiene desde su perspectiva? Mira, Vicente, yo creo que me voy a salir un poquito de la anécdota o de la nota de color del día, que yo creo que ya se ha relatado bastante, y creo que hay que ver que en toda democracia es muy importante tener salidas donde la gente pueda manifestar lo que piensa. Es importantísimo por eso que la propia derecha, y que pueden ser derechas, y la misma izquierda o las diferentes opciones, no solamente la gubernamental, tengan formas de representación. Entonces, en ese sentido, bueno, una manifestación tenga muchos a pocas personas, sobre todo, digamos, ya algo que sea respetable. A mí me parece que es muy importante porque al final deja ver, en este caso, pues mucho coraje, mucha furia, mucho, digamos, desencuentro respecto a lo que se está viendo en términos del ejercicio gubernamental, gente que no le gusta, que no le parece, que está en contra, y ahorita vamos al detalle, pero en principio yo creo que estamos frente a un proceso profundamente democrático que lo que ha hecho no está nada mal, Vicente, es sacar a algunas personas a la calle. Ahora, que esas personas de un lado o del otro se manifiesten, no quiere decir que representan, en términos de un proceso de democracia electoral como la nuestra, pues realmente la voluntad. Son una expresión, son una forma de desahogarse en algunos casos, de convocar, digamos, algunos mensajes que quieren poner ahí, y ese es parte del problema que tienen este tipo de marchas que ha convocado la llamada oposición, que no tienen un discurso concreto. Bueno, por un lado, mira, yo vi pancartas hasta contra los migrantes que ni al caso, o sea, ahí sí que no venían ni al caso. Entonces, todo este tipo de poca claridad, lo que no les da consistencia, pero derecho a manifestarse, a decir que están en contra, sería mucho más útil políticamente para ese grupo tener claridad de por qué no están en contra. Pero sí me preocupa que en principio no se le descalifique y tampoco eso quiere decir que se va a considerar que eso implica ya la oposición. No, para eso en un sistema como el nuestro hay procesos electorales, hay canales de representación y lo que los hace muy fuertes pues tiene que ver con la fortaleza misma de los partidos, que ojo, ninguno está como para decir que está muy bien, funcionando muy bien. Entonces, no lo veo mal, lo veo muy interesante, es más, piénsenlo un poco más panorámico, como proceso histórico. Pues qué interesante que hayan elegido el mismo día que iba a ser una convocatoria evidentemente grande, simplemente porque la convoca el presidente en este momento de mayor popularidad en toda América Latina, pues que era interesante que querían medir, digamos, fuerza, como se dice, y al final de cuentas, pues eso es lo que también hace ver una marcha más chiquita que la otra, evidentemente, en un momento, pues, de enorme, digamos, ejercicio de política concreta, de política a ras del piso, que ha tenido en este caso el presidente de la República. Entonces, yo quiero dejarles esa lectura, Vicente. No está mal desde el ejercicio político y el derecho democrático de manifestarse. Ahora, si vamos a los detalles, pues los que están mal es no tener capacidad de convocar a partir de cosas concretas, porque te digo que es un champurrado que no ayuda. Oiga, doctora, ¿no termina la oposición haciéndole un favor al presidente Andrés Manuel López Obrador con esta marcha que a todas luces, desde mi lectura, obviamente es mi opinión, pues es un fracaso porque junta a PRD, a PAN y nada más sacan a marchar a estas personas, así hayan sido 10,000, 20,000. Pues nada más Felipe Calderón tiene más de 5 millones de seguidores en Twitter. Yo decía ayer que los bots, queda confirmado, no salen a marchar. ¿No termina la oposición con estas marchas haciendo más sólido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo, bueno, por un lado sí lo creo, en el sentido, digamos, del juego político cotidiano, pues porque es medir fuerzas, y pues ahí el brazo político de uno aplastó al otro. Pero en términos de, digamos, del mensaje, que yo creo que también es interesante, es que por primera vez, Vicente, mucha de esa gente que nunca había participado en política, mira, yo te voy a contar que yo me subí por donde yo vivo al Metrobús,
iba rumbo al centro. Iba mucha gente que iba rumbo a la marcha a Reforma, porque era pues, el Metrobús es la línea directa. Y resulta que no sabían ni subirse al Metrobús porque nunca se habían subido. ¿Qué mensaje te manda esto? Lo alejada que está la sociedad, en este caso, fíjate, gente de colonias bien clase medieras, pero que tienen toda una visión del mundo en el cual, bueno, ni por casualidad se suben al transporte público, teniéndolo en la esquina, Vicente? Entonces, está bien, Vicente, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Que la gente por primera vez, digamos, hay quienes participamos en política siempre y tenemos un ejercicio cotidiano porque nos interesa, porque es nuestra personalidad incluso, pero hay gente que nunca se había involucrado, te doy por eso este ejemplo, que no es cualquier cosa, y gente que de repente descubre que el metro funciona, que el metrobús sirve, que te lleva a algún lugar, que está impecable, que digamos, que la gente es igualitita que ella. Sí, nada más con el lente oscuro y el sombrerito. Entonces, de verdad, no lo veo mal en esa perspectiva. Ya si tú me dices acá, ¿no? En la pugna política y que quién va mejor o no, bueno, pues obviamente uno se para desde el lugar donde esté y desde donde considera que el proyecto debe avanzar. Pero en un sentido de manifestarse, y te diría algo más potente, en términos de generar ciudadanía, esta es una de muchas expresiones de ejercicio político que es importante que en un país como el nuestro, donde hay hartazgo, donde la gente suele dejarlo todo a la desidia, donde la gente se vota poco, Vicente. O sea, si votara más gente, también sería mucho más interesante. A ver si ahora también en próximas elecciones tenemos participación más copiosa. Acuérdate que después de la elección presidencial, las elecciones en Baja California y en Puebla fueron una vergüenza. Entonces, a lo que voy es, no está mal, convoca a la gente, la moviliza y evidentemente también les hace ver que la calle pues también es como digamos, es de todos y ahí es que sí nos vemos todos. Entonces, vamos a ponerlo en esa perspectiva si tú quieres más teórica. Ahora, yo sí quiero agregar algo. El tipo de consignas que tenía esta marcha de reforma, algunas son despreciables, Vicente. Algunas no se valen hasta por principio de derechos humanos. Es más, yo te diría que ahí con la prensa tendría que haber estado levantando, digamos, demandas de la gente que está en contra de lo que se estaba diciendo. Había algunas fotos que eran, digamos, que los delatan el perfil de algunas de las personas que participaron y como tú bien decías, que se rellenó de lo que hubiera por ahí. Porque ¿cómo puedes creer que hubiera un PRD junto al señor Cuadri? ¿No? Gente que vino del Estado de México, estas fotos son impresionantes. Entonces, ahí es donde ya me voy. La hija de Rosario Robles, doctora, la hija de Rosario Robles. Hasta la hija de Rosario Robles marchando junto a Margarita Zavala. No, fue una escena verdaderamente dantesca. Yo te digo, el hecho de que estuviera ahí la hija de Rosario Robles era para que cualquiera, si fueran decentes, se hubiera retirado, porque justamente en ese momento sería muy difícil que alguien, salvo los más cercanos de Rosario Robles, que no han dado la cara, por cierto, se atreviera a salir en su defensa, porque es una trama ya muy develada, ya muy aclarada, en el sentido de que, digo, cualquier mexicano medianamente inteligente sabe que ahí, como decías tú de otros temas, digamos, no tenemos exactamente cómo se ha dado, cómo se está dando, pero sabemos claramente que corrupción hay. Entonces, ahí es donde dices, bueno, es la convocatoria que no les ayuda, un Felipe Calderón que pues yo creo que se quedó dormido y ya no pudo ir, o sea, ¿me entiendes? Una serie de cosas que ya no ayudan a una convocatoria que tuviera pretensiones de efectivamente convocar a una oposición. Entonces, por un lado estoy diciendo que celebro la creación y la constitución de ciudadanía también en el ejercicio de las calles, es válido y hay que celebrarlo, Vicente. Es más, te diría, es otro milagro más de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque sacó a la gente a ejercer su ciudadanía. Entonces, bueno, se vale que tú y yo salgamos, pues se vale que salga el que sea, pero ahí, ahora, en la política concreta, no, pues pierden con una convocatoria tan hueca, sin consignas concretas, y algunas, te decía yo, muy despreciables y es más, muy peligrosas, Vicente. Y mientras usted habla de esas consignas peligrosas en la marcha contra Andrés Manuel López Obrador, el presidente desde el templete en el Zócalo se refiere